nos vamos a dirigir a este texto y lo vamos a exponer detalladamente, porque es absolutamente maravilloso lo que hoy día vamos a reflexionar. Ojalá podamos verlo completo, no sé si va a ser posible porque en realidad es bastante completo y hay que vamos a reflexionar en varias cosas. Comencemos entonces con una oración pidiéndole a nuestro bendito Dios que nos ayude en esta noche a recibir este alimento espiritual tan importante que tenemos acá. Y le quiero pedir a nuestra hermana Alejandra que por favor nos lleve en una oración y le pida a nuestro Padre Celestial que nos ayude en este estudio. Hermana Alejandra, por favor. Amén. Padre Celestial y Señor amado, Dios Todopoderoso, Señor, en esta noche vamos a tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Dando tu gracias primeramente por este día, Señor, que usted nos ha regalado, Padre Celestial, donde podemos estar un lunes más, Señor, unidos con nuestros hermanos, en una comunión en un espíritu, Señor. Agradecidos por la oportunidad que usted nos brinda, Señor, de estudiar su palabra, esta hermosa carta que usted dejó para su pueblo, para su iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que en esta noche se han podido conectar a este estudio, bendice su vida, a su familia, Señor, y también a los que se van a conectar y a los que no han podido, Señor, seas tú bendiciéndolos, Señor, en sus hogares, para que en otra oportunidad ellos también puedan estar. Pon en ellos, Señor, también y en nosotros siempre querer hacer tu voluntad, Señor. Gracias en esta noche por este estudio, Señor, de las cartas de Juan, Señor, donde usted nos quiere enseñar, Señor, de la santificación, de la comunión, del amor, del perdón, Señor, de tantas cosas que usted quiere enseñar a su pueblo, a su iglesia, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a escucharla, a atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, sí, y también a ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas, Señor, y también para enseñarla a los que no la saben, Señor. Gracias en esta noche por todo lo que tú nos vas a enseñar en esta noche, por todo lo que usted nos va a ministrar, Señor, con su Espíritu Santo, Señor, en esta noche. Bendice al pastor, Señor. Bendice su vida, Señor, y sigue dando esa sabiduría, Señor, de lo alto, Señor, para enseñarnos de tu palabra, para guiarnos, Amén, para instruirnos de tu palabra. Gracias, Señor, en esta noche. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos las gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de estudiar, Señor, porque no es porque nosotros queramos, sino porque tú pones en nuestros corazones el anhelo de estudiar tu palabra. Así es, siempre dando ese hambre, esa sed de estudiar, de aprender de ti, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, Señor, de entendimiento, para entender y comprender tu palabra. Gracias te damos en esta noche, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor. A usted sea la gloria, la honra, Señor. A través de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias, querida hermana. Bueno, queridos hermanos, entonces, capítulo 4, primera de Juan, capítulo 4, y vamos a tomar el tiempo en este texto que comienza en el versículo 7 del capítulo 4 y va a terminar en el capítulo 5, versículo 3. Es todo un mismo texto que va a hablar del amor, pero con varios enfoques diferentes, y como lo vamos a ver al final, es como la oda al amor. Y esto, hermanos, es el centro de la carta. Aquí es donde, como uno podría decir, el Señor comenzó. Se recuerdan que hablábamos que el Señor presenta 7 puntos centrales en esta carta. 10 puntos centrales en esta carta. Y ahora vamos a leer el 10º punto.
Ya vimos 9, ahora vamos a ir al 10º punto y lo vamos a leer acá del versículo 7 al 12 primeramente. Aquí va a centrar en un tema muy importante. Así que le quiero pedir en esta noche que nuestro hermano, no sé si nuestro hermano Marco, Sandra y Marco, ¿está Marco conectado? Buenas noches, pastor, estoy acá. Qué bueno, hermano Marco. ¿Nos podría leer, por favor, en el capítulo 4, del versículo 7 al 12, por favor? Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por el amor, para que vivamos por Él. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Marco. ¿Ya? Entonces, aquí el Señor es bien interesante cómo Él nos lleva a entender este complejo amor, este término tan complejo que lamentablemente en el español, bueno, en realidad en todos los idiomas, se traduce solamente de una forma. Y eso, bueno, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero es muy lamentable que no se haya buscado una forma de poder decirlo de otra manera, porque, bueno, aquí en todo caso vamos a ver cómo Dios nos explica el amor de Él, que debe ahora manifestarse en nosotros, y que solamente es posible que se manifieste en el ser humano si Dios está en el ser humano. Si no es imposible que el verdadero amor, que el amor ágape, sea posible entre los seres humanos y en los seres humanos. Y aquí lo vemos. Amados, amémonos unos a otros. Y ahí de nuevo está el énfasis que viene a través de la carta. Amémonos los unos a otros. Y la razón por la cual nos debemos amar, porque el amor es de Dios. Y este amor especial, este amor ágape, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y bien interesante ese hecho. Si nosotros verdaderamente amamos, obedeciendo el mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Acuérdense como yo os he amado. Entonces ahí estamos hablando nuevamente del amor sacrificial, del amor de entrega. Bueno, aquí en este texto justamente nos va a explicar ese amor. Y eso es lo maravilloso de esta carta, que aquí nos va a explicar ese amor. Y miren lo que va a decir entonces. En el versículo 8 es complementario con el 7. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el verdaderamente amarnos sacrificialmente, con renuncia a nosotros, poniendo al otro por encima de nosotros,
Entonces ahí vamos a demostrar que realmente conocemos a Dios. Si no hacemos eso, entonces no conocemos a Dios, como lo dice ahí. Y ahora el Señor nos va a explicar dos formas de que podamos analizar si verdaderamente conocemos este amor. Versículo 9 dice, en esto se mostró el amor. ¿Cómo se evidenció el amor? Según lo que dice ahí, el amor de Dios, obviamente, el amor de Dios, cómo se evidenció, cómo se mostró para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, lo primero que hizo Dios para mostrarnos su amor, el verdadero amor, no el amor humano, no el amor que nosotros tanto atesoramos y que nos hemos acostumbrado a practicar y sentir, sino que ese amor que viene de Dios. ¿Cómo lo hizo? Él envió lo más preciado de su ser, lo más valioso de su ser, la esencia misma de su ser, en la persona de Jesucristo, de su Hijo amado. ¿Entienden eso? Y eso es lo que nosotros ahora tenemos que comprender. Lo que más atesora Dios de sí mismo, lo envió al mundo, para que los que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo pudiesen vivir por medio de su Hijo amado. Y eso obviamente es el sacrificio supremo. A veces es como figurativamente hablando, porque obviamente Dios nunca se desprendió de su Hijo. No se puede desprender Dios de sí mismo. Pero en el fondo Dios, cuando envió a su Hijo, como se nos dice claramente en Filipenses capítulo 1, en ese momento, perdón, capítulo 2, ahí vemos entonces cómo ese Hijo se hizo carne, se hizo hombre, y no solamente hombre, sino que se hizo siervo, esclavo, para obedecer en todo al Padre hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, y así poder redimir, comprar, salvar lo que se había perdido. Y eso, hermanos amados, es la forma en que se mostró el amor. En otras palabras, Dios nos dio evidencia de que Él nos amó. No porque nos ayuda, nos bendice, porque nos salva, porque envió a su Hijo. Esa es la evidencia del amor de Dios. Y eso es sumamente importante que nosotros no solo lo entendamos en nuestra mente racionalmente, que es muy importante que lo hagamos, sino que nos demos cuenta lo que significó. Cuando leemos Isaías 53, nos damos cuenta de que tiene que haber sido espantosamente, pero horrendamente doloroso para Dios, viéndolo desde nuestra perspectiva, haber hecho eso, haber enviado a su Hijo unigénito que se convierta en un ser humano, que camine en medio de nosotros, perversas criaturas, porque somos lo más perverso que existe, aunque nosotros no creamos eso nosotros mismos. Nosotros juramos que somos lo más lindo que existe, pero no es lo que Dios declara en su palabra con respecto a nosotros como seres humanos. Y es por eso es tan difícil entender el sacrificio que hizo Dios por nosotros, porque nosotros creemos que poco menos que sentimos que nos merecíamos en alguna forma que nos viniese. Bueno, si nos escogió, ¿cuántos cristianos nos han dicho esa barbaridad? Pero si Él me escogió desde antes, entonces me tenía que salvar, tenía que enviar a su Hijo unigénito. Si Él me escogió, yo no decidí que me escogiera. Y eso, hermanos amados,
es pavoroso que alguien pueda llegar a pensar eso en su corazón. No lo merecíamos, aunque habíamos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Es cierto, eso es cierto, pero eso no significa que por eso nosotros merecíamos la salvación, sino que es algo que es tan impresionante que Jesucristo, que como digo es la esencia misma de Dios, lo más preciado del ser divino, vino para ser crucificado. Porque habría sido distinto que él hubiese venido como un rey glorioso y hubiera vivido en opulencia y absolutamente venciendo a todo enemigo, etcétera, etcétera. Sino que no, pero él vino como un esclavo, como un mendigo, para servirnos a nosotros, perversas criaturas. Entonces aquí, como ustedes se dan cuenta, el Señor ahora ya nos explica el amor visto desde esa. ¿Cómo se mostró el amor? A través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios envió a su Hijo, versículo 9. Pero ahora miren lo que dice el versículo 10. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. Entonces, esta es la esencia del amor verdadero. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios. Nadie nunca amó a Dios. De hecho, lo dice en Romanos capítulo 3, lo dice claramente. Nadie busca a Dios. Al verdadero Dios estoy hablando. Al Dios de la imaginación, al Dios de la que nos ayude. Sí, a ese Dios lo busca todo el mundo. Por eso hay tantos dioses. Por eso nosotros teníamos un Dios a la pinta nuestra. Yo creo un Dios a mi manera, dice la gente. Claro, ese es el Dios de la imaginación, el Dios de la ilusión, el Dios de la esperanza, ¿eh? Que me va a ayudar, que me va a bendecir, que me va a sacar de mis problemas. Por eso hasta los ateos de repente en un accidente dicen, Dios mío, ayúdame. Pero ese es el Dios del ser humano. Pero ¿cuál es el amor del verdadero Dios? ¿No? Es el amor que se describe aquí en el versículo 10. Sino que, ¿cómo lo demuestra? Sino en que Él, Dios, nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó a nosotros? No dándonos bendiciones, no ayudándonos, no sacándonos de los problemas, dándonos todas las cosas materiales que nosotros queremos, sino que lo hizo enviando a su Hijo, pero ahora dice, en propiciación por nuestros pecados. Y eso, hermanos amados, aunque lo hemos estudiado, lo hemos leído, y tal vez uno puede hacer como una exégesis de la palabra propiciación y todo, y uno pueda llegar a comprender, bueno, Jesucristo fue hecho pecado, como dice en 2 Corintios 5:21, Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia. Él bebió la copa de la ira de Dios. Él oró al Padre rogándole que esa copa pasara por él, y llegó a sudar hasta gotas de sangre. Llegó a la máxima desesperación, a algo que nosotros jamás vamos a conocer, jamás vamos a experimentar. Jamás ninguno de nosotros va, aunque nos torturaran, nos fueran cortando de a poquitito, nos fueran quemando los ojos y qué sé yo, podríamos sufrir físicamente algo espantoso y llegar a una cosa extrema, pero jamás vamos a experimentar lo que nuestro Señor experimentó durante esas 3 horas en la cruz, cuando Él mismo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y fue porque la ira de Dios cayó sobre Él.
y él bebió, literal, figurativamente, la copa de la ira de Dios, que viene, ojo, viene sobre el mundo. Está explicada en Apocalipsis cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Ahí va el ser humano lo va a experimentar, pero nosotros, los hijos de Dios, nunca lo experimentamos, porque el que se puso en nuestro lugar, que lo merecíamos, nosotros sí lo merecíamos, lo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en estos 2 versículos, hermanos, hay una infinidad de información. Y lo que tenemos que rescatar en este estudio es que cómo el amor de Dios se muestra y en qué consiste ese amor de Dios. Y no tiene nada que ver con emociones, sentimientos, sino que tiene que ver con sacrificio. Primero, desprenderse de su Hijo, enviarlo. Y segundo, no solo lo envió, sino que más encima lo castigó, lo clavó en una cruz, para que pudiésemos ser perdonados. Y eso, hermanos amados, nosotros, como digo, no somos capaces de comprenderlo. Nosotros podemos sufrir mucho cuando un ser querido sufre un accidente o muere. Podemos llegar a, como uno dice, se nos parte el corazón. Y realmente para los que han vivido un momento tan duro como ese, claro, pueden contar que es algo desgarrador, pero no se puede comparar con el sacrificio que hizo Dios Padre. Y ese es el amor que nosotros tenemos que aprender a conocer ahora, porque ahora somos llamados a amarnos con ese amor. Y de hecho aquí Él lo va a decir, el Señor mismo lo va a decir. Y por eso este es el 10º punto. Aquí con esto el Señor cierra en esta carta estos 10 puntos que Él enfatiza para que nosotros ahora nos examinemos a nosotros mismos y entendamos lo que significa ahora adorar a Dios. Porque para adorarlo en espíritu y en verdad, como se nos manda ahora que lo hagamos, ya no es adorar humanamente, como los musulmanes, los judíos, qué sé yo, los hindúes, los metafísicos, los católicos, que adoran humanamente. No, ahora nosotros somos llamados a adorar en espíritu y en verdad. Y cuando dice en verdad, está relacionado con esto. Cuando yo entiendo y yo me detengo a reflexionar cómo se mostró el amor de Dios, cómo se evidenció, cómo y en qué consiste el amor, y lo pienso y verdaderamente me esfuerzo por ponerme en el lugar de mi Padre que está en los cielos, que tuvo que hacer esto y lo hizo por amor, ¿no? Pero no el amor de cariño, sino que lo hizo amándonos a nosotros. Se sacrificó, entregó a su Hijo, lo dio, dice la palabra. Un hijo nos es dado. Y eso, hermanos amados, nosotros tenemos que dedicar tiempo a recordar, a pensar en eso, para que verdaderamente podamos adorarle rendidos a sus pies. Lo cual, como lo hemos hablado, es algo muy complejo para nuestra naturaleza humana, que se resiste a eso. Nosotros podemos adorar a cualquier persona que nos haga un beneficio,
material, físico. Pero Dios nos hizo un beneficio espiritual. Y como no somos muy hábiles para vivir en el espíritu, tenemos un conflicto. ¿Quién de nosotros se maravilla o vive así como en éxtasis o en gozo porque ahora es un hijo de Dios? Podemos decir con toda certeza que somos hijos de Dios, porque la palabra nos enseña que nacimos de nuevo, etcétera, etcétera. Podemos decirlo. Pero ¿quién realmente está consciente? Como si nos hubieran hecho un regalo. Cuando nos hacen un regalo, nosotros nos maravillamos con el objeto que tenemos en la mano y estamos tan profundamente agradecidos por ese regalo que a la persona no la adoramos como a Dios, pero la queremos muchísimo y le damos gracias y gracias por el regalo que me hizo. Porque nos podemos relacionar con el objeto. Pero con Dios nos cuesta relacionarnos porque Él nos hizo un regalo que nosotros no vemos, no tocamos, no olemos, no sentimos físicamente. Fuimos hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y no hay vuelta atrás. No hay nada que pueda cambiar eso. Tenemos esa certeza. Lo sabemos. Y ahora el Señor quiere que aprendamos entonces a experimentarlo. Y para eso tenemos que hacer esta transición de vivir en la carne a vivir en el espíritu. Y entonces vamos a empezar lentamente a cambiar nuestra expresión de gratitud, de adoración, de alabanza, de entrega, de negarnos a nosotros mismos. Vamos a querer saber más, vamos a estar en una comunión muchísimo más íntima con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, en esta primera sección de este texto que, como dijimos, comienza en el versículo 7 y termina en el versículo 3 del capítulo 5, márquenlo ahí en su Biblia, es un texto que es todo una misma enseñanza, pero que tiene 7 secciones. Y aquí leímos la primera, del versículo 7 al versículo 12, la primera sección de esta oda al amor de Dios, al verdadero amor. Y como dije, este fue el 10º punto, para que ustedes cuando vayan marcando, pongan entonces aquí el 10º punto. El último punto que el Señor va a enfatizar, enseñándonos cómo es, cuáles son las características del amor de Dios, que nosotros tenemos que conocer, adorarle a Él por ese amor que nos tiene, pero también aprender a practicarlo, como Él lo hizo. Continuemos. El siguiente punto es corto, solamente versículos 13, 14 y 15. Pero va absolutamente en relación con lo que estábamos leyendo y todo se relaciona con el amor de Dios, el agape de Dios. Leamos del 13 al 15. Le aprovecho de pedir a nuestra hermana Isabel si nos puede leer del 13 al 15. Hermana Isabel, por favor. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. ¿Ya?
es otro pequeño reflexión que el Señor vuelve a hacer. Y ustedes se acuerdan, en el capítulo 2, ahí en el versículo 23 del capítulo 2, el Señor habla justamente del quinto punto. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y aquí ahora lo incorpora en el amor. Y es maravilloso como lo dicen. Esto conocemos, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Sabe? Y esto de permanecer en Él y Él en nosotros es lo más anhelado de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ustedes se recuerdan cuando Él estuvo finalmente solo, justo antes de ir a la cruz, en los últimos momentos, ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando Él estaba solo con los 11, Judas ya se había ido, les da la última gran enseñanza, eso de permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Cuando Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y que nosotros íbamos a llevar fruto solamente si permanecíamos en Él y Él en nosotros. Y aquí entonces el Señor no vuelve a esa enseñanza, pero nos está diciendo que nosotros vamos a saber, nosotros vamos a conocer que permanecemos en Jesucristo, en Dios, y Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque nos dio su Espíritu. ¿Y qué es lo que vino a hacer el Espíritu? El Espíritu vino a dar testimonio de Jesucristo, vino a dar evidencia de Jesucristo por medio de la palabra, y lo vino a glorificar a Jesucristo. Y eso, hermanos amados, es algo que nosotros es una de las expresiones de amor más gloriosas que nosotros vamos a experimentar. El hecho de que nosotros hoy día tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros, que también es, como lo dije anteriormente, es algo que no vamos a sentir. Ningún cristiano va a poder decir en algún momento, excepto los falsos cristianos que andan hablando de que tienen sensaciones y visiones y palabras del Espíritu y qué sé yo, y que saltan en el Espíritu, se desmayan. No. Esos son todas expresiones que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es completamente inerte, por decirlo así. No hay ninguna manifestación física en el cristiano por tener el Espíritu Santo. Pero sí hay una manifestación clara que glorifica a Jesucristo. Todo aquel que glorifica al Hijo, por eso el Señor lo dice aquí. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Nosotros testificamos de Él. Y por eso el versículo 15 es tan importante. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, la evidencia nuevamente de que el amor de Dios verdaderamente está en nosotros es, como también lo dijo anteriormente en esta misma sección, que el Espíritu está en nosotros y el Espíritu va a obrar en nuestro espíritu mediante la confesión de Jesucristo. Y por eso, hermanos amados, yo sé que hemos insistido mucho en los estudios y yo lo hago mucho en las prédicas y en la iglesia, de que hoy día para nosotros que somos verdaderamente nacidos de nuevo, hijos de Dios, nosotros debemos testificar de Jesucristo. Y fue lo que Él mismo dijo: cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos, seréis mis testigos. No dijo seréis testigos de mi Padre que está en los cielos o de Dios,
sino que me seréis testigos y hablaréis de mí, le comunicaréis al mundo de Jesucristo. Él debe ser ahora con quien nosotros nos tenemos que relacionar, comunicar, hablar, discutir si quieren, llorar, pelear si es necesario, cuando tengan momentos de desgarro. ¿Sí? Hay momentos en los cuales todo cristiano pasa por crisis, y por eso es tan importante que aprendamos a conocer bien los salmos, porque como está testificado ahí, David se derramó, y David tenía un corazón semejante a Dios, y se derramó muchas veces molesto, frustrado, enojado. Dios, tú me has abandonado, ¿dónde estás? ¿Por qué quitaste tu mirada de mí? No es para estar todos los días cantándole himnos y cánticos espirituales. No, nosotros tenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Él la quiere tener, porque Él sabe que vamos a tener momentos muy maravillosos y gloriosos, pero también vamos a tener otros en los cuales vamos a estar completamente frustrados, molestos, enrabiados. Y tenemos que ser capaces de expresarnos y hablar con Él. Y ahí entonces Él, por medio de su Espíritu, va a obrar en nosotros, y el resultado va a ser que vamos a llevar frutos. Y eso es lo que el Señor anhela que nosotros comprendamos, que esto de ahora ser hijos de Dios y cristianos no significa que nosotros solamente vamos a la iglesia y levantamos manos y solamente le decimos cosas lindas, sino que Él quiere tener una comunión con nosotros. Y recuerden cómo comenzó esta carta. Miren ahí en el capítulo 1, ¿no?, de esta misma carta. Vean el versículo 3. Ese es el versículo que en el fondo contiene el secreto de toda la carta. ¿Y qué dice ese versículo? ¿Quién lo puede leer, por favor? Versículo 3 del capítulo 1. Amén, pastor. Por favor, hermana Gloria. Primera de Juan, ¿sí? Sí, aquí en esta misma carta, primera de Juan. De nombre del Señor. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Estas cosas. Eso. La comunión. Gracias, hermana Gloria. La comunión, hermanos. La comunión para nuestro Señor Jesucristo va a ser vital, porque sin ella es como que nosotros le estuviésemos impidiendo a Él hacer la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Él quiere tener la comunión. Y por eso la carta comienza con esto, justamente diciendo esto. Lo que hemos visto y oído, ¿no? Y esto hablando humanamente, el Espíritu está usando al apóstol Juan, que claro, estuvo con el Señor Jesucristo 3 años y medio, lo vio, lo oyó, pero nosotros ahora también tenemos esta relación con nuestro Señor. ¿Y qué debemos hacer? Anunciarlo. ¿Y cuál es el propósito? Para que también tengamos comunión entre nosotros. Y esa comunión ahora solamente es verdadera, la verdadera comunión que Dios quiere que tengamos es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí el amor, y eso lo vamos a ver aquí de nuevo en este texto que estamos viendo aquí en el capítulo 4. La comunión, hermanos amados. Nosotros hemos hablado a través de los estudios que si resumiésemos el Nuevo Testamento, llegaríamos a 3 grandes grupos de mandamientos. Santificación, que es el grupo más importante y el tema más importante, pero después está la adoración y la comunión.
la verdadera adoración, la nueva adoración, en espíritu y en verdad, como el Señor se lo dijo a la mujer samaritana, y el amarnos, la comunión con Él, que no la podían tener los creyentes antes. Antes de que el Espíritu viniese, era imposible tener esa comunión con el Padre y con el Hijo. Pero nosotros hoy día la podemos tener. Y eso es amor. Ese es el amor al cual nos quiere llevar el Señor ahora. El amarnos los unos a los otros, pero como Él nos amó a nosotros. Y como Él ama al Padre, y como el Padre lo ama a Él. Y eso, hermano, es precioso, pero es complejo, nuevamente, porque es en el Espíritu. Entonces no es algo que yo pueda aprender porque me relaciono, ya sea visualmente o físicamente, con el Señor. Yo no me puedo relacionar con Él, yo no lo veo, yo no lo escucho, no lo puedo tocar, pero sin embargo, si verdaderamente empiezo a tener esta relación con Él a través de su Espíritu que mora en mí y la palabra, comienzo entonces a tener una relación que se va haciendo cotidiana. Y uno empieza a conversar, literalmente, empieza a entender que ya no pienso a decidir, sino que digo, Señor, ¿cómo puedo resolver esto? Señor, ahora, ¿qué hago con esta situación? Y converso con Él, y no significa que Él me va a responder audiblemente y me va a decir, Ernesto, entonces tú ve y, a ver, mira, anda a leer Efesios capítulo 5, y ahí te voy a responder. No lo va a hacer así. Pero me va a ir guiando espiritualmente hacia donde Él me quiere llevar. Y eso es lo que Él quiere, anhela que suceda en nosotros. Y por eso cuando nos escribe esta carta, lo hace con esa intención de que nosotros reflexionemos en las cosas que nos dice aquí. Obviamente es una carta muy corta, muy breve. Entonces, en muy pocas palabras, Él nos está diciendo muchas cosas. Y ahora nuestra tarea es hacer esto. Leerlo, reflexionar, meditar en lo que está diciendo, por qué lo dijo, con qué se relaciona lo que aquí está diciendo, dónde lo repite. Y empezamos entonces lentamente a darnos cuenta, ahora comienzo lentamente a entender. Se empieza como a aclarar, la niebla se empieza a ir y se empieza a poner más nítido lo que el Señor nos está diciendo. Entonces aquí del versículo 13 al versículo 15, en este capítulo 4 de la primera carta de Juan, el Señor aquí nos da esta importancia de que nosotros debemos permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros, y que eso se va a evidenciar cuando yo comienzo a confesar al Hijo de Dios, a hablar de Él, que es un tema que el Señor tocó profundamente en el punto número 5, capítulo 2, versículo 23, pero en ese texto que habíamos estudiado en ese día, en ese momento. Continuemos al siguiente punto. Capítulo 4, ahora vamos a leer del versículo 16 al 19. Del 16 al 19. Y le voy a pedir a nuestra hermana Blanca, si nos puede leer, por favor, hermana Blanca. Amén. Muchas gracias, hermana. 16 al 19. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Cristo tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es,
así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y el 19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Gracias, hermana Blanca. ¿Ya? Otra perspectiva del amor. Recuerden que del versículo 7 al versículo 3 del capítulo 5, el Señor aquí nos dejó como un resumen de todo lo que Él expone en esta carta con respecto al amor. Pero estamos hablando del amor divino, el amor celestial, el amor sacrificial. No el amor que nos gusta tanto a nosotros, sino que un amor mucho más divino, que procede de Dios. Y por eso comienza describiendo que Dios es amor y cómo Él lo mostró y en qué consiste el amor. Entonces ahora lo va explicando, pero de diferentes perspectivas. Y aquí lo dice de otra forma. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo entendemos, ya sabemos, porque se nos explicó justamente en este mismo texto, en el versículo 9 y 10, ¿ya? Ese amor que nos tuvo. Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Y el que permanece en amor, en ese amor, permanece en Dios y Dios en él. Nuevamente, esto ya lo había dicho anteriormente, es como que lo vuelve a enfatizar el Señor. Pero ahora el Señor, miren cómo nos va a llevar a otra perspectiva. Versículos 17 y 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cómo se ha perfeccionado el amor en nosotros? ¿Ya? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí viene nuevamente un punto para autoexaminarnos. Así como Él es, así somos nosotros en el mundo. Y ya sabemos que anteriormente lo habíamos dicho en el versículo 9 y 10, cuando explica cómo Dios mostró su amor, cómo lo evidenció. Y como lo dijimos, no lo evidenció por medio de darnos todos los placeres que nosotros quisiéramos que nos diese. Si éramos pobres, no nos dio riqueza. Si estábamos enfermos, no nos sanó de la enfermedad. Sino que, ¿qué hizo? Dio a su Hijo. Nos envió a su Hijo. Primer sacrificio, enviarlo. Pero no solo lo envió, sino que en el versículo 10 dice que ese amor ahora no solo a través de, no se evidencia solamente en que Él vino, sino que la esencia de ese amor es que Él literalmente clavó a su Hijo en la cruz y derramó toda su ira sobre Él, esa ira que tú y yo nos merecíamos y que nosotros no vamos a poder nunca dimensionar, porque jamás lo vamos a ver, no lo vamos a experimentar. No nos cayó ni siquiera una gotita de esa copa que nuestro Señor bebió en la cruz. Si no hubiera caído una minúscula, ínfima gotita de esa ira, habríamos sido pulverizados literalmente. Pero no nos cayó ni una gota. Toda la ira la bebió Jesucristo en la cruz, por ti y por mí. Y ahora el Señor nos dice que para que se perfeccione ese amor en nosotros tenemos que empezar a ser transformados, cambiar y ahora ser. ¿Ya? No dice hacer lo que Él hace, sino que como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¡Wow! Aquí sí que la vara se fue más arriba de las nubes.
Y eso es lo que uno dice, Señor, pero eso es imposible. ¿Cómo quieres que yo sea como tú? Si tú eres absolutamente santo, 3 veces santo, y tú quieres que yo sea santo como tú eres santo. ¿Dónde lo dijo? ¿Lo dice en alguna parte en la Biblia? ¿Alguien se puede recordar un texto en que dice que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo? ¿Quién se acuerda del texto? ¿O estoy inventando? Yo no, se me ocurrió a mí eso. 1 Pedro, pastor. Amén. Muy bien, hermano Alex. Ahí está el gran texto que nos habla de esto, de la santificación, justamente. ¿Lo tiene ahí, hermano Alex? Léalo. Primera de Pedro, capítulo 1. Hermana Blanca. Dígalo, hermana Blanca, el que lo encuentre, que lo lea. Versículo 15. 1:15. A ver. Léalo. 1:15, pastor, dice, 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Ahí está, ¿ves? La santificación va a ser el punto central, porque sin santidad, como dicen Hebreos, nadie verá al Señor. ¿Ya? Entonces, ahora el Señor nos está diciendo aquí que cómo se va a perfeccionar el amor de Él en nosotros mediante la santificación. Cuando nosotros empecemos a ser como Él es. Eso es cambiar por dentro. Y eso es posible no porque nosotros hagamos ejercicio, porque nosotros nos portemos bien, sino que porque nosotros le creemos a Él y tenemos comunión con Él y le buscamos y empezamos a tener esta verdadera relación con Él. Y entonces, como explica que como Él es la vid, Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, la savia de la vid empieza a fluir por nosotros y empieza entonces a transformarnos. ¿Y cuál es el resultado? Que vamos a llevar fruto. Y eso es lo maravilloso, hermanos amados. Cuando eso empieza a suceder, empiezan a cambiar muchas cosas en nosotros. Y uno mismo se empieza a dar cuenta que hay una transformación. Y es Él el que nos está transformando, nuestro Señor por dentro. Él está haciendo la obra. Y por eso dice en Efesios capítulo 5, cuando Él habla de su novia, que Él la va a santificar, que Él la va a purificar, la va a limpiar, la va a lavar con agua limpia, le va a sacar toda mancha, toda arruga, y se la va a presentar a Él santa, pura, como una virgen. Esa es la obra que nuestro Señor está haciendo. Pero eso va a depender de esto, de que nosotros verdaderamente tengamos esta comunión íntima con Él, y entonces Él va a hacer la obra. Pero el versículo 18, volviendo al capítulo 4 de Primera de Juan, es interesante. Aquí es como que está explicando el amor de todos los costados, lados, arriba, abajo. Y ahí ahora dice, en el amor, en el verdadero amor, este amor divino, no hay temor. Ese temor no es el temor que debemos tener hacia Dios, que es el temor de respeto, de honra, de tener literalmente miedo de fallarle. Sino que este miedo, ¿ya? Cuando habla acá del temor que lleva en sí castigo, es el temor de miedo. Cuando yo tengo miedo, estoy aterrado porque algo me va a pasar, porque estoy consciente de que estoy mal.
sino que el perfecto amor echa fuera ese temor. Ese verdadero amor que cuando yo empiezo a tener esta relación con el Señor, yo dejo de tener miedo de que me pase algo, miedo del mundo, miedo del diablo, miedo de todas esas cosas que antes yo tenía miedo. Ahora ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que tengo la comunión con mi Señor Jesucristo, porque verdaderamente la estoy teniendo, no porque me la imagino. Es el error que pasa muchas veces, que las personas se autoconvencen. Yo soy hijo de Dios y por lo tanto a mí no me va a pasar nada, yo estoy bien, yo voy al cielo, yo tengo vida eterna, etcétera, etcétera, pero es porque se autoconvencen. Y eventualmente se encuentran en situaciones en las cuales están completamente aterrados, desesperados. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión con el Señor. Cuando uno tiene esta comunión que está explicando el Señor, entonces el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Así que aquí todas estas cosas que el Señor está mencionando acá con respecto al amor, y como ustedes ven, son distintas observaciones que Él hace, distintas reflexiones, nos está enseñando a conocer este verdadero amor divino que procede de Dios, que es la esencia de Dios mismo, porque Dios es amor. En el versículo 19 es como una... hermano Alex, por favor. Este amor que usted está explicando, que Dios nos llama, es un amor que se debe extender hacia cristianos, no cristianos, o para puros cristianos. Es justamente el amor que el Señor nos manda ahora a nosotros, sus hijos, que tengamos entre nosotros. Amaos los unos a los otros. Es entre nosotros. Y obviamente entre nosotros, pero en Jesucristo, como lo leímos, como lo leyó justamente nuestra hermana Gloria, ahí en el versículo capítulo 1, versículo 3, ese amor que es en la comunión con nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pero es entre nosotros, y es el amor que nosotros nos debemos tener primeramente entre nosotros. Cuando dice amar al mundo, como Dios amó al mundo, es ir y predicar el Evangelio. Esa es la forma en que nosotros debemos amar al mundo, refiriéndose a las personas, y tener mucho cuidado con caer en el otro error que vimos en el capítulo 2 de esta carta, cuando dice que no debemos amar al mundo, pero ahí se está refiriendo a las cosas que están en el mundo, y las cosas que el mundo hace. O sea, hay que saber diferenciar una cosa con otra, pero lo que al Señor le interesa en esta carta es que nosotros comprendamos la relación que tenemos que tener entre nosotros en Él. No es algo entre nosotros sin Él, sino que esta relación ahora que tenemos nosotros como hermanos en Cristo, como hijos de Dios y como ovejas del buen pastor, es ahora en Jesucristo. Todo tiene que ser en Él. Él tiene que ser el centro de todo lo que nosotros hagamos. Si nuestra adoración no está centrada en Cristo, nuestra adoración no tiene sentido. Si nuestra obediencia a su palabra no es para glorificarle a Él, no tiene sentido. No tiene sentido llevar fruto, no tiene sentido presentar una ofrenda, no tiene sentido hablar de las cosas del Señor, si no es en Jesucristo. Si Él no es en todo el centro, entonces no tiene ningún sentido. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ustedes se recuerdan en Filipenses,
Pablo va a ser usado por el Espíritu Santo para explicar esta maravillosa experiencia que llegó a tener. Capítulo 3, si alguien lo puede leer del versículo 7 al 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10, perdón. Si alguien nos pudiera leer ese texto. Yo, doctor, Por favor, hermana Edith. Filipenses 3, del 7, ¿no es cierto? Del 7 al 10, por favor, sí. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe. ¿El A 10? fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Amén. Esa es él ahí había alcanzado, y recuerden que esta carta la escribió Pablo cuando estaba en la cárcel, pocas, tal vez días o semanas a lo más, ¿no?, antes de ser decapitado. Ya estaba en sus últimos días y la escribió esta carta junto con Colosenses, y él había llegado al máximo nivel que un ser humano puede llegar, y ahí lo explica. Todo lo tenía por basura, ya nada tenía valor, y no es porque él iba a morir, sino que porque él lo único que anhelaba era, y es por amor, y lo repite 3 veces, habla del amor, por el amor a Cristo, ¿ah? Lo único que anhelaba era conocerle más. ¿Y qué ser humano llegó a conocer más a Jesucristo que Pablo? Pero él lo único que anhelaba era llegar a ese conocimiento para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Ya nada de lo que él podía hacer era suficientemente correcto, bueno. Lo único que anhelaba él era a su Señor Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos está tratando de explicar a través de este amor que Él está detallando acá en este texto, en este párrafo que estamos leyendo, que es maravilloso y es absolutamente glorioso, pero es algo que desconocemos, que tenemos que recién empezar a conocer. Y imagínense cuántos nunca han leído esta carta de esta manera y no sabían esto. Por eso es tan importante tener la oportunidad, cuando se dan las oportunidades de estudiar profundamente algún texto bíblico, siempre, hermanos, aprovechenlo. Aprovechen de hacerlo, porque no se pueden imaginar lo maravilloso que es a medida que ustedes lo hacen, cómo se van aclarando cosas. Eso lo puedo decir con conocimiento de causa, que esta carta yo ya la he estudiado y la he enseñado por lo menos 4 veces y sigo descubriendo cosas que son absolutamente maravillosas. Y especialmente cuando uno hace esta reflexión que estamos haciendo nosotros en este momento. Y como digo, termina con esta curiosa observación ahí en el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es como
como volver a recordarnos que nosotros no conocimos el amor verdadero, porque el amor viene de Dios y Él nos amó a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros jamás le amamos a Él. Él nos amó primero, y ahora, porque Él nos amó, ahora nosotros debiéramos amarle, pero no como con este amor romántico, escribiéndole poemas y canciones bonitas y diciendo cosas lindas del Señor, sino que entregando nuestra vida, sacrificándonos, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es, como dice ahí, nuestro culto racional. Culto, adoración, racional, no emocional, no sentimental, sino que racional. El culto tiene que ser con entendimiento. Yo te adoro, Señor, porque tú me amaste a mí primero y lo demostraste enviando a tu Hijo. Y no solo lo enviaste, sino que ese amor tuyo consiste en que Él pagó por mis pecados. Tú lo clavaste en la cruz para que derramase su sangre y yo pudiese ser perdonado. Y ahora te adoro y te agradezco y verdaderamente quiero rendir mi vida por eso y por mucho más, por supuesto. Pero sigamos. Todavía nos quedan dos cosas que son importantes. Versículos 20 al 21. 20 al 21, por favor. Hermana Blanca, ¿usted había leído? Hermana Blanca. Ah, sí, usted acaba de leer, correcto. Hermano Gerardo, se nos puede leer el 20 y el 21, hermano Gerardo. Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Gracias, hermano. Se fijan cómo el Señor ahora vuelve nuevamente a enfatizar en lo que anteriormente había enfatizado en el punto 8, nuevamente. Y en el versículo 1 y 2, 1 y 1 al comienzo. El Señor va a insistir en este tema tan importante de que el amor que tenemos hacia Dios se tiene que manifestar entre nosotros. Pero es el amor de Dios, no es el amor humano, no es el amor de familia, no es el amor padres a hijos o de objetos, sino que es el amor agape, ese amor que procede de Dios, que ahora se tiene que manifestar. Y por eso lo pone usando ese ejemplo tan claro cuando dice ¿cómo puedo decir que yo amo a Dios si a Dios que no lo he visto? Pero al hermano sí lo veo. Si no lo amo al que veo, no puedo decir que amo al que no veo. Me estoy autoengañando. Y recuerden que toda esta carta es una autoexaminación, es para que cada uno de nosotros se autoexamine. Como lo dijimos desde el comienzo, nuestro Señor Jesucristo, figurativamente hablando, el novio, le escribe a la novia que la está preparando para ese día en que la va a venir a buscar. Y quiere asegurarse de que ella se autoexamine, que esté absolutamente preparada para ese día en que se va a consumar la unión para siempre entre Jesucristo y su iglesia.
Y por eso nos escribe estas cosas que a través de su espíritu, y el apóstol amado, usó al apóstol amado, lo guardó hasta el último tiempo, el único apóstol que no fue martirizado, ¿ya?, para escribir esta carta tan importante que él sabía que era necesario escribirla al final del primer siglo. Y vuelve en el versículo 21, nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces ahí se va a evidenciar ahora por parte nuestra que hemos entendido esto del amor de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo sé yo? Cuando yo empiezo a amar a mis hermanos. Y no hago diferencia, no juzgo, no critico, no me molesto, supero las diferencias, porque las van a ver. No todo va a ser armonía entre nosotros. Y recuerden que cuando vimos el tema del amor en el capítulo 3, ahí del versículo 11 en adelante, los apóstoles fueron un claro ejemplo del primer grupo de creyentes, entre comillas, y tuvieron muchas rivalidades entre ellos, muchos conflictos, y era normal porque eran seres humanos como nosotros, iguales. Y a pesar de que con ellos caminaba Dios, sin embargo ellos, a pesar de eso, tuvieron rivalidades. Tanto que nuestro Señor al final, ya resucitado, le tuvo que parar los carros a Pedro. Y cuando Pedro le preguntó: ¿y por qué se nos está siguiendo ese? ¿Qué viene a hacer ese con nosotros? Y el Señor le dice: ¿y a ti qué? Si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti eso? Déjalo. Ven, tú sígueme a mí. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a poder superar nuestras diferencias, los problemas que se van a gestar entre nosotros? Porque se van a gestar con el Señor Jesucristo. Aprendiendo de Él, escuchándole a Él, confiando en Él, dependiendo de Él, orando, manteniéndonos en su palabra, hablando con Él. Y para terminar el séptimo punto que estamos viendo, leamos en el capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 3, que es parte de todo esto que está diciendo acá el Señor. Del capítulo 5, versículo 1 al 3. Hermana Paz, ¿nos puede leer usted, por favor? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Gracias, hermana. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo el Señor entonces va a terminar esta exhortación, disertación, reflexión sobre el amor, que comenzó en el versículo 7 del capítulo 4 y termina entonces aquí en estos últimos 3 versículos del capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso ya es algo que él había enfatizado anteriormente y lo vimos en detalle en otro estudio, en esta misma carta. ¿No? Hay nuevamente una afirmación categórica. Recuerden que los verdaderos cristianos son los que creen que Jesucristo es el Cristo, ¿no? Y que fue enviado por Dios, que es nacido de Dios, que salió de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, el que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Ya? Aquí Dios engendró a cada uno de nosotros.
Entonces, nosotros amamos a Dios, también tenemos que amarnos los unos a los otros. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, a nosotros. ¿Cómo sabemos? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y aquí viene una interesante forma de poder analizar si yo verdaderamente amo a mis hermanos, a los hijos de Dios. ¿Se dieron cuenta ahí en ese versículo 2? ¿Cómo puedo yo conocer que amo a los hijos de Dios, a mis hermanos? Cuando amo a Dios. ¿Y cómo amo a Dios? Porque guardo sus mandamientos. Y por eso en el versículo 3 lo va a decir con todas sus letras. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, todo vuelve, ahí es como que se cierra el círculo. Uno dice ya, Dios es amor, Él nos amó a nosotros primero, y ¿cómo nos amó? Enviando a su Hijo Jesucristo. Y ahora nos dice que nos tenemos que amar nosotros los unos a los otros. ¿Ya? Podemos entender eso, que debemos hacer eso. ¿Y cómo sé yo que verdaderamente yo amo a mis hermanos? No porque yo lo digo, porque yo me autoconvenzo, sino porque yo amo a Dios. ¿Y cómo sé yo que amo a Dios? Y ese es el gran tema que nosotros hemos estado hablando desde el estudio de Juan que hicimos durante los últimos 8 meses. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. No nos confundamos con esto de que yo amo a Dios porque me emociono delante de Él, porque lloro cuando oro, porque siento cosas maravillosas, cuando pienso en mi Señor Jesucristo. Todo eso es emocional, sentimental, que no es para descartarlo. No significa que cuando yo estoy cantando un himno, un cántico espiritual, yo no lo haga con emoción y pero porque estoy entendiendo lo que estoy cantando, porque lo que estoy cantando realmente lo está alabando, lo está glorificando al que merece toda la honra y toda la gloria. Pero eso no significa que yo le amo. Eso no es evidencia de que yo amo a Dios. La evidencia de que yo amo a Dios es porque yo guardo sus mandamientos. Y ahí entonces viene nuevamente la autoexaminación desde esa perspectiva. ¿Estoy guardando sus mandamientos? Pero para poder guardarlos yo los tengo que conocer. Yo tengo que saber cuáles son. Y el problema grande del mundo cristiano es que tienen un conocimiento vago de los mandamientos de Dios. Generalmente se acuerdan con suerte de los 10 mandamientos que son tan clásicos en las Escrituras. Pero ¿qué pasa con los otros 60? Y por eso cuando nosotros hemos estudiado las Escrituras, hemos hablado mucho del tema de llevar fruto. Y en el fruto ya tenemos la evidencia de 7 grandes grupos de mandamientos. Cada grupo tiene varios otros mandamientos. Y eso es importante que nosotros, por eso es tan importante que vayamos anotando ciertas cosas, porque nos ayudan a poder reflexionar y a profundizar. Y por eso cuando llegamos al tema de llevar fruto en el Evangelio de Juan, como les dije en ese tiempo, yo les animé a que escribieran verdaderamente, anotaran los distintos frutos, porque de otra manera es imposible ayudarse. No sé si alguien los tiene a mano y los puede recordar un poquitito, que para ayudarnos en esa área. Los 7 frutos que debieran anotarlos al principio de la Biblia o al final, ahí en las páginas blancas que tiene la Biblia, anotar esos 7 frutos. Yo los tengo por favor. Hermana Lucía, por favor. Los 7 frutos. El fruto de la justicia. ¿Se acuerda dónde está? En Filipenses 1:11. Amén. Lucas
después el arrepentimiento, Arrepentimiento, ¿ya? Lucas 3:8 y Mateo 3:8. Gracias, muy bien. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Amén, segunda de Pedro 1:8, amén, el fruto de la evangelización, amén. ¿Sí? Juan 4:36, Qué bien, hermana, muy bien. fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22-23, Muy bien. el fruto de confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 13:15, Aleluya. y fruto de la ofrenda, Filipenses 4:17. Muchas gracias, hermana. La felicito, hermanos. Ahí tienen un ejemplo, ¿ya?, de anotar. Es imposible acordarse tan fácilmente, porque no es un ejercicio que hacemos constantemente, pero si lo tienes anotado, entonces uno sabe dónde está y puede hacer un poco el repaso. Recuerden que debemos anhelar llevar fruto. Si no lo anhelamos, no lo vamos a llevar. El Señor no nos va a obligar, no nos va a agarrar del cuello y nos va a decir ya ahora tienes que llevar fruto. Pero si yo anhelo, aunque no sepa cómo hacerlo, pero voy al texto y le pido, Señor, quiero tener fruto del conocimiento, y voy a segunda de Pedro y leo ahí y veo que cómo puedo yo tener llevar ese fruto, conocerte más, Señor. El Señor no se va a negar y no nos va a obstaculizar el llevar ese fruto, si lo queremos llevar, pero tenemos que saber qué fruto debemos llevar, y muchos no lo saben. Por eso, hermanos, les animo que ustedes hagan esas listas y las anoten en ciertos lugares, porque finalmente si yo no amo, como lo dice justamente en el versículo 3 que estamos leyendo, ¿ya?, que el amor hacia Dios, yo tengo que amar a Dios. Si yo amo a Dios, voy a amar a mis hermanos. Yo no puedo amar a mis hermanos si yo no amo al Señor Jesucristo. No puedo. Y para amar a mi Señor, yo tengo que guardar sus mandamientos. Y para poder guardarlos, como Él mismo lo dijo, yo tengo que tenerlos primero. Tengo que saber cuáles son los mandamientos. Y el gran problema de la mayoría es que no tienen un conocimiento general de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y se quedan con algunos mandamientos por aquí y por allá que los han recordado. Y eso solamente se adquiere por medio de la comunión con Él en su palabra, a través de la lectura personal, el estudio y la prédica los días domingos. Bien, amados hermanos, fue maravilloso que hayamos terminado hasta aquí, hayamos quedado hasta acá, porque ahora vamos a ver la conclusión de la carta, que es los versículos que quedan, donde el Señor va a hacer entonces como un resumen final, pero va a indicar unas cuantas cosas que son complementarias a todo lo que Él ya ha expuesto en esta carta, como haciendo no una postdata, pero sí un cierre a su carta de amor que le escribe a su amada iglesia, que somos nosotros, amados hermanos.